Imagina por un momento el palacio más extravagante de la historia antigua. No uno inspirado en fantasía, no uno creado por animadores, sino uno real. Un lugar donde el oro era tan abundante que la plata perdió su valor. Donde 1000 mujeres convivían bajo el mismo techo real. Donde cada pasillo gritaba poder, riqueza y exceso. Así era la excéntrica vida en el palacio de Salomón, más rico que los castillos de cualquier rey que puedas imaginar. Mientras hoy millones visitan palacios europeos soñando con reyes y princesas. Hace 3000 años un hombre ya vivía en un nivel que ningún imperio logró igualar. Ese hombre fue Salomón, hijo de David, el rey más sabio según la Biblia, y también uno de los más polémicos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, comentar y activar la campanita para que te llegue la notificación. La Escritura lo dice sin rodeos. Primer Reyes 11 afirma que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, 1000 alianzas, 1000 historias cruzándose dentro de un mismo complejo palaciego. Egipcias, moabitas, amonitas, sidonias, cada una con su lengua, cada una con sus dioses, cada una con sus ambiciones. Pero las mujeres eran solo el comienzo, porque el verdadero espectáculo empezaba en las paredes. El complejo palaciego no era una simple residencia, era una declaración política, una advertencia silenciosa, una demostración de que el rey de Israel controlaba recursos que otras naciones ni siquiera soñaban. Primer Reyes capítulo 7 declara algo que pocos notan. Salomón tardó 7 años en construir el templo de Dios, pero su propia casa le tomó 13 años. 13, casi el doble. No era descuido espiritual, era magnitud. Era ambición arquitectónica. Era un proyecto que buscaba inmortalidad. El complejo incluía la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, el pórtico del trono, la residencia real y una casa especial para la hija del faraón de Egipto. Todo rodeado por enormes patios de piedra tallada. Las piedras no eran pequeñas, medían hasta 5 metros. Bloques gigantescos extraídos de canteras, cortados con precisión, transportados con una logística impresionante para la época. 3 hileras de piedra, una hilera de cedro del Líbano, 3 hileras de piedra, una hilera de cedro, repetido una y otra vez. El cedro venía desde las montañas del Líbano, importado a cientos de kilómetros, transportado por mar y tierra. Cada viga era una muestra de comercio internacional avanzado, y cuando alguien cruzaba esas puertas, no entraba a una casa, no entraba a una experiencia psicológica. La casa del bosque del Líbano medía aproximadamente 44 metros de largo, 22 de ancho, 13 de alto. 45 columnas de cedro sostenían el techo. 3 filas de 15 columnas perfectamente alineadas. Ventanas cuadradas enfrentadas entre sí, dejando que la luz atravesara el salón. Pero no era solo belleza, era intimidación estratégica, porque allí colgaban 500 escudos de oro puro, 200 escudos grandes con 600 siclos de oro cada uno, 300 escudos pequeños con 3 minas de oro cada uno. Primer Reyes 10 lo detalla con precisión contable. Escudos de oro, inútiles para la guerra real, demasiado pesados, demasiado blandos, pero perfectos para enviar un mensaje. Y si un rey puede usar oro para fabricar armas decorativas que jamás entrarán en batalla, imagina lo que puede hacer con sus enemigos. Cuando delegaciones extranjeras entraban en ese salón, la luz golpeaba el oro y el brillo se reflejaba entre las columnas. Era imposible no sentirse pequeño. Era imposible no calcular el costo. Era imposible no reconsiderar cualquier idea de rebelión. Jerusalén, una ciudad rodeada de colinas secas, había sido transformada en un centro económico internacional. La Biblia declara algo impactante en Primer Reyes 10:27. Hizo el rey que la plata en Jerusalén fuera como piedras, plata común como piedras. Eso significa que el estándar económico había sido alterado. El flujo de riqueza era tan grande que la plata perdió estatus. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más impresionante.
si cada año entraban a las arcas reales 666 talentos de oro. Primer Reyes 10:14. Aproximadamente 23 toneladas anuales solo en tributo regular, sin contar comercio, sin contar regalos diplomáticos, sin contar ganancias marítimas. 666 talentos, un número que siglos después volvería a aparecer en otro libro bíblico con una connotación muy distinta. Pero aquí representaba abundancia extrema. Salomón también poseía una flota que viajaba a Ofir, un lugar cuya ubicación exacta sigue siendo debatida. Algunos sugieren Arabia, otros África Oriental, algunos incluso India. Lo cierto es que de allí regresaban con 420 talentos de oro en un solo viaje. Y otra flota, asociada con los marineros de Hiram de Tiro, viajaba cada 3 años trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Uno exotismo importado, lujo sin precedentes. Imagina el patio interior, sirvientes caminando con copas de oro macizo, porque todos los utensilios de bebida eran de oro, no de plata, de oro. La Escritura lo recalca. No había nada de plata en los días de Salomón porque no tenía valor. Y mientras tanto, dentro del complejo, 1000 mujeres habitaban distintas residencias. 1000 historias respirando bajo el mismo cielo real. Pero en el centro de todo no estaba el oro. Estaba el trono. Al final de 6 escalones comenzaba el verdadero espectáculo de poder. No era un simple asiento elevado. Era una obra maestra diseñada para intimidar antes de que el rey pronunciara una sola palabra. El trono de Salomón estaba hecho de marfil y completamente recubierto de oro puro. El respaldo era redondeado. Los brazos del asiento estaban flanqueados por 2 leones de oro, y en cada uno de los 6 escalones había un león a cada lado. 12 en los escalones, 2 junto al trono, 14 leones en total. Primer Reyes 10 lo afirma con claridad. Nunca se hizo obra semejante en reino alguno. Cuando alguien entraba al salón del juicio, no veía primero al rey. Veía 6 escalones. Veía 14 leones observando en silencio. Veía oro reflejando la luz. Y entendía que estaba a punto de enfrentarse al hombre más poderoso del mundo conocido. Ese salón estaba revestido de cedro desde el suelo hasta el techo. El aroma de la madera noble impregnaba el aire. El silencio era pesado. Allí no se discutían asuntos triviales. Allí se decidían destinos. Fue en ese lugar donde ocurrió uno de los juicios más famosos de la historia antigua. 2 mujeres llegaron con un mismo bebé. Ambas afirmaban ser la madre. No había testigos. No había pruebas. Solo palabras enfrentadas. Entonces Salomón ordenó traer una espada y dijo que el niño fuera dividido en 2, dando la mitad a cada una. Una de las mujeres aceptó. La otra gritó desesperada que entregaran el niño vivo a la otra con tal de que no muriera. Y el rey declaró que esa era la verdadera madre. La noticia se esparció por todo Israel. El texto dice que el pueblo temió al rey porque vieron que había sabiduría de Dios en él para hacer justicia. No era solo riqueza lo que imponía respeto, era mente estratégica, era discernimiento quirúrgico. Pero mientras la sabiduría atraía admiración, la riqueza atraía alianzas. Reyes de tierras lejanas viajaban a Jerusalén cargados de regalos. La fama del rey sabio cruzó fronteras. La opulencia del palacio alimentaba la leyenda, y entre todas las visitas, una se volvió emblemática. La reina de Sabá llegó para comprobar si los rumores eran reales. Vio la sabiduría, vio el orden del palacio, vio a los siervos vestidos con elegancia, vio las escalinatas, vio las copas de oro, y según el relato bíblico, se quedó sin aliento. Literalmente, dijo que no le habían contado ni la mitad. Ese era el nivel. Pero mantener ese nivel requería más que oro. Requería estructura política. Requería estabilidad internacional. Y ahí entran las 1000 mujeres. 700 esposas princesas. 300 concubinas. Cada matrimonio era un tratado de paz, una frontera asegurada.
una ruta comercial abierta. En la antigüedad, casarse era diplomacia, y Salomón dominó ese juego como nadie. La primera alianza destacada fue con Egipto, y se casó con la hija del faraón. No era un detalle menor. Egipto era una superpotencia. Ese matrimonio significaba reconocimiento internacional, significaba seguridad en el flanco sur, y para ella se construyó una residencia especial dentro del complejo real. Cada esposa traía su cultura, su música, su idioma, sus dioses. Y aquí comienza el nudo oscuro de esta historia de lujo y exceso, porque el mismo libro que describe el oro también describe la grieta espiritual. Primer Reyes 11 declara que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y que cuando envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. El texto no suaviza la caída. Dice que su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. El hombre que edificó el templo en Jerusalén comenzó a edificar altares para dioses extranjeros. Equemos para los moabitas, Moloc para los amonitas, Astoret para los sidonios, altares en colinas frente a Jerusalén. Imagínalo, el rey que recibió 666 talentos de oro cada año, el rey cuyo palacio eclipsaba a cualquier fortaleza antigua, el rey cuya sabiduría resolvía dilemas imposibles. Ese mismo hombre comenzó a dividir su lealtad espiritual. No fue de un día para otro, fue gradual. Primero tolerancia, luego permiso, luego participación. 1000 voces influyendo en la intimidad del poder, 1000 afectos tirando del corazón del rey. La riqueza no lo protegió de la erosión interna. El oro no blindó su carácter. El poder no impidió la presión emocional. Y mientras Jerusalén brillaba como capital económica del mundo antiguo, algo comenzaba a fracturarse en silencio, porque mantener 1000 alianzas requería concesiones constantes. Mantener 1000 matrimonios requería equilibrio imposible. Cada esposa quería espacio, cada nación quería representación, cada dios quería altar, y el rey cedía. La Biblia no oculta la consecuencia. Dios se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado, y anunció que el reino sería dividido después de su muerte. El hombre que unificó preparó sin saberlo la fragmentación. El palacio seguía brillante, las columnas seguían firmes, los escudos seguían colgados, el trono seguía imponente, pero la grieta ya estaba abierta. Y cuando la grieta comienza en el corazón del rey más rico del mundo, el impacto no tarda en llegar, porque todo exceso tiene un costo. La grieta no fue visible al principio. Desde afuera, Jerusalén seguía siendo la ciudad más impresionante del mundo antiguo. El palacio brillaba, las columnas de cedro seguían erguidas, los escudos de oro aún reflejaban la luz del sol. Las caravanas continuaban llegando cargadas de especias, metales preciosos y animales exóticos. Todo parecía intacto, pero por dentro, algo estaba cambiando. La Biblia lo resume con una frase contundente en Primer Reyes 11. El corazón de Salomón no era perfecto delante del Señor su Dios. No fue una pérdida de inteligencia, no fue una caída económica, fue algo más silencioso, más peligroso. Fue una desviación interior. Las 1000 mujeres que llenaban el complejo real no solo compartían pasillos, compartían influencia. Cada una traía recuerdos de su tierra natal, ritual tras ritual, historia tras historia. Y poco a poco, el palacio que había sido símbolo de la bendición divina comenzó a llenarse de altares extraños. En el monte frente a Jerusalén se levantaron santuarios dedicados a Quemos y a Moloc. Se encendieron fuegos para dioses que nada tenían que ver con el pacto de Israel. El mismo hombre que había orado dedicando el templo comenzó a permitir prácticas que antes habrían sido impensables. Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. Salomón no perdió su riqueza, no perdió su trono, no perdió su fama internacional. Lo que comenzó a perder fue algo más profundo: favor espiritual. Mientras tanto, la maquinaria económica seguía funcionando.
el sistema de tributos seguía activo. Las provincias enviaban recursos, las rutas comerciales estaban protegidas. La diplomacia matrimonial mantenía la paz exterior. Pero mantener ese nivel tenía un costo interno para el pueblo, porque tanta construcción, tanto lujo, tanta expansión, requería mano de obra masiva, requería impuestos, requería organización casi imperial. Salomón estableció distritos administrativos que debían proveer alimentos para la corte mes tras mes. Cada región del reino debía sostener el consumo real durante un periodo del año. Y el consumo no era pequeño. La Biblia menciona cantidades diarias de harina, bueyes, ovejas y aves. Era una corte gigantesca. La prosperidad era real, pero también lo era la presión. Y aunque durante su vida el sistema se mantuvo estable gracias a su autoridad y sabiduría, el equilibrio era frágil. Dios levantó adversarios contra Salomón. Así lo declara el texto bíblico. Hadad el Edomita, Rezón de Damasco. No hay uno que cambiaría la historia para siempre. Jeroboam. Jeroboam no era un rey extranjero. Era un siervo del propio Salomón. Un hombre trabajador y capaz. El profeta Ahías lo encontró y realizó un acto simbólico. Rasgó su manto en 12 partes y le entregó 10, anunciando que el reino sería dividido. 10 tribus para Jeroboam, una para la casa de David. El mensaje era claro. La división no ocurriría en vida de Salomón por respeto a David, pero sería inevitable después. Imagina el contraste. Un palacio más rico que cualquier castillo legendario. Un trono custodiado por 14 leones de oro, copas de oro puro, plata tirada como piedra, 1000 esposas, flotas internacionales. Y aún así, un decreto invisible ya estaba escrito sobre el futuro del reino. Porque la historia del palacio de Salomón no es solo una historia de riqueza extrema, es una advertencia. El oro puede llenar salones, pero no puede llenar vacíos del corazón. La sabiduría puede resolver disputas, pero no reemplaza la obediencia constante. Las alianzas políticas pueden garantizar paz temporal, pero no sustituyen fidelidad espiritual. Cuando Salomón murió, fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam heredó el trono, y el peso acumulado de impuestos y trabajos forzados salió a la superficie. Las tribus del norte pidieron alivio. Roboam respondió con dureza, y lo que había sido una nación unificada bajo David y consolidada bajo Salomón se partió en dos. Israel al norte, Judá al sur. El reino dorado se fracturó. El palacio no se derrumbó de inmediato. Las piedras siguieron en su lugar, pero el poder ya no era el mismo. La gloria comenzó a desvanecerse generación tras generación, y así, el hombre que lo tuvo todo dejó una lección que atraviesa siglos. Más riqueza que cualquier rey de su tiempo. Más sabiduría que cualquier consejero. Más alianzas que cualquier diplomático. Más mujeres que cualquier monarca registrado en la antigüedad. Y aún así, vulnerable. La excéntrica vida en el palacio de Salomón fue real. Fue impresionante. Fue histórica. Pero también fue humana, porque cuando lo tienes todo, siempre queda la pregunta más peligrosa. ¿Es suficiente? Y entonces ocurrió lo inevitable. El hombre que había acumulado más riqueza que cualquier rey antiguo comenzó a enfrentar el resultado de sus propias decisiones. No fue una caída inmediata. No hubo invasión repentina derribando las puertas del palacio. No hubo incendio consumiendo las columnas de cedro del Líbano. Fue algo más lento, más silencioso, más irreversible. El deterioro comenzó en la continuidad, porque el verdadero poder no se mide solo por cuánto construyes, sino por cuánto permanece después de ti. Durante años el Palacio de Salomón fue el centro económico, político y espiritual del mundo antiguo. Delegaciones cruzaban desiertos solo para verlo. Comerciantes competían por acceso a sus rutas. Reyes buscaban alianzas. La ciudad de Jerusalén se convirtió en símbolo de prosperidad absoluta.
oro en las copas, oro en los escudos, oro en el trono, oro entrando cada año en cantidades imposibles de imaginar. Pero debajo del brillo había una estructura sostenida por presión constante, altos tributos, distritos obligados a proveer alimento para la corte real, de mano de obra dedicada a proyectos monumentales. El pueblo aceptó mientras la sabiduría del rey garantizaba estabilidad, mientras las decisiones eran justas, mientras la prosperidad fluía. Pero cuando un sistema depende demasiado de la figura central, el día que esa figura desaparece, todo tiembla. Y Salomón murió, no en ruina, no en pobreza. Murió siendo uno de los hombres más ricos de la historia antigua. Fue sepultado con honor en la ciudad de su padre. El palacio seguía en pie. El trono seguía intacto. Las columnas seguían firmes, pero el equilibrio ya no estaba. Su hijo heredó el trono, pero no heredó su sabiduría en la misma medida. Y cuando las tribus del norte pidieron alivio de las cargas, la respuesta fue arrogante. Más impuestos, más presión, más dureza. El resultado fue inmediato. El reino se partió en dos. Y el imperio dorado se fracturó como una pieza de cerámica bajo tensión acumulada. 10 tribus formaron un nuevo reino. Solo una parte permaneció bajo la dinastía de David. La unidad que había sido símbolo de gloria se convirtió en división permanente. Y aquí es donde la historia del Palacio de Salomón adquiere su verdadero significado, porque el edificio más extravagante del mundo antiguo no pudo evitar la fragmentación política. El oro no garantizó continuidad. Las 1000 alianzas matrimoniales no aseguraron lealtad duradera. La riqueza extrema no protegió el legado. Las columnas de cedro podían sostener un techo gigantesco, pero no podían sostener un reino dividido. El trono con 14 leones podía intimidar a embajadores extranjeros, pero no podía obligar a un pueblo cansado a permanecer unido. La plata podía ser común como piedra en las calles, pero la estabilidad no lo era. Con el paso de los años, la gloria comenzó a disminuir. Generación tras generación, el esplendor se fue diluyendo. Nuevas potencias emergieron, nuevos imperios avanzaron, y aquello que una vez fue el centro económico del mundo antiguo se convirtió en recuerdo. El Palacio de Salomón quedó como símbolo de una época irrepetible. Una época donde un solo hombre concentró sabiduría, riqueza y poder en proporciones extraordinarias. Pero también quedó como advertencia, porque esta no es solo una historia de lujo bíblico. Es una lección sobre límites, sobre prioridades, sobre el peligro de creer que tenerlo todo significa estar completo. Salomón comenzó su reinado pidiendo sabiduría. No pidió oro, no pidió fama, no pidió larga vida. Pidió discernimiento para gobernar. Y esa decisión inicial lo llevó a una prosperidad sin precedentes. Pero en el camino algo cambió. El enfoque se desplazó. La acumulación creció. Las alianzas se multiplicaron. Los altares extranjeros aparecieron. Y la línea entre sabiduría y exceso comenzó a difuminarse. Eso es lo que hace tan fascinante la excéntrica vida en el Palacio de Salomón. No es solo el dato impactante de 1000 esposas. No es solo el número de 666 talentos de oro por año. No es solo el trono cubierto de oro y marfil. Es la paradoja. El hombre más sabio, enfrentando decisiones imprudentes. El hombre más rico, incapaz de comprar unidad permanente. El hombre más poderoso, vulnerable a la influencia emocional. Y tal vez por eso, esta historia sigue siendo buscada miles de años después, porque revela algo profundamente humano. La abundancia amplifica lo que ya hay en el corazón. Si hay disciplina, la abundancia la expande. Si hay ambición desmedida, la abundancia la acelera. Si hay división interna, la abundancia la expone. El Palacio de Salomón fue más rico que cualquier castillo legendario. Fue más extravagante que cualquier fantasía medieval. Fue real, histórico, documentado en detalles arquitectónicos y económicos sorprendentes.
Pero al final no fue recordado solo por su oro. Fue recordado por su contraste, entre gloria y fragilidad, entre sabiduría y concesión, entre abundancia y vacío. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia nunca deja de resonar. Porque en un mundo que persigue riqueza, éxito y poder, la vida del rey más próspero de la antigüedad nos obliga a hacer una pregunta incómoda. Si mañana lo tuvieras todo, absolutamente todo, ¿estaría tu corazón preparado para sostenerlo? El complejo palaciego sigue en pie. Las enormes piedras talladas siguen firmes unas sobre otras. Las vigas de cedro traídas desde el Líbano aún sostienen techos que parecen tocar el cielo. Los patios están en silencio. El trono con 14 leones permanece inmóvil. Los escudos de oro siguen colgados donde la luz alguna vez los hizo brillar como fuego. Pero el hombre que lo construyó ya no está. Y eso lo cambia todo. Porque el verdadero peso de la historia del Palacio de Salomón no está en cuánto oro acumuló. Está en lo que su vida demostró. Que la riqueza extrema no es el final del deseo humano. Que el poder absoluto no garantiza plenitud. Que incluso el hombre más sabio puede desviarse cuando el corazón comienza a dividirse. Durante su reinado, Israel vivió una era dorada y irrepetible, seguridad en las fronteras, expansión comercial, influencia internacional, sabiduría admirada por reyes extranjeros, una capital que se convirtió en referencia mundial. Todo parecía indicar que el éxito era definitivo. Pero la historia demuestra que ningún imperio sostenido solo por abundancia material permanece intacto para siempre. Las 1000 esposas representaban alianzas estratégicas, representaban estabilidad política, representaban acceso a rutas comerciales, pero también representaban presión constante, influencia constante, compromisos constantes. Y cuando el liderazgo comienza a ceder en lo esencial para mantener lo superficial, la estructura empieza a debilitarse. El número impacta. 1000 mujeres, 666 talentos de oro cada año, plata común como piedra, y 500 escudos de oro colgados solo para impresionar. Un trono incomparable, flotas regresando con tesoros exóticos. Todo eso es impresionante. Pero la pregunta más poderosa de esta historia no es cuánto tuvo, es qué perdió en el proceso. Porque la narrativa bíblica no termina glorificando su fortuna, termina mostrando las consecuencias de un corazón dividido. Y eso convierte esta historia en algo más profundo que un relato de lujo antiguo. La convierte en una advertencia atemporal. El Palacio de Salomón fue símbolo de éxito absoluto en términos humanos. Pero el desenlace revela que el éxito externo no siempre refleja estabilidad interna. Hoy, miles de años después, seguimos fascinados con historias de riqueza extrema. Seguimos buscando secretos de prosperidad. Seguimos admirando palacios, fortunas, imperios empresariales cifras imposibles. Pero la vida del rey más rico del mundo antiguo susurra algo incómodo. Puedes tener oro en cada copa y aún así enfrentar vacío. Puedes dominar el comercio internacional y aún así perder dirección. Puedes impresionar a reinas extranjeras y aún así fallar en lo más importante. El Palacio de Salomón no fue destruido en un solo día. Fue perdiendo su brillo generación tras generación. Nuevos reyes no pudieron sostener la misma grandeza. Nuevas amenazas surgieron, y lo que fue el centro del mundo terminó siendo recuerdo histórico. Y aquí está el giro final. La sabiduría que hizo famoso a Salomón nunca estuvo en el oro. Estuvo en su capacidad de discernir, en su capacidad de pedir dirección divina al inicio de su reinado. Cuando esa fuente se debilitó, el oro no pudo reemplazarla. Esa es la lección que atraviesa los siglos. La riqueza amplifica, pero no reemplaza fundamentos. El poder expande, pero no corrige vacíos. La fama proyecta, pero no sana divisiones internas. La excéntrica vida en el Palacio de Salomón fue real, fue deslumbrante, fue extrema, más rica que cualquier castillo legendario.
más impresionante que cualquier mito medieval, pero también fue profundamente humana, y quizás por eso sigue generando búsquedas, debates y curiosidad hasta hoy. Porque en el fondo no se trata solo de un rey antiguo, se trata de una pregunta universal. ¿Qué ocurre cuando alcanzas el punto más alto posible y descubres que aún necesitas algo más? Tal vez el legado más grande de Salomón no fueron sus columnas, ni su oro, ni sus alianzas diplomáticas. Tal vez fue la advertencia silenciosa que dejó detrás. Aunque tenerlo todo no siempre significa haber ganado. Y mientras las piedras de su palacio desaparecieron con el paso del tiempo, la lección permanece intacta. El brillo puede impresionar al mundo, pero es el corazón lo que sostiene un reino. Si esta historia te impactó, espera a ver lo que ocurrió con el templo que construyó y cómo era realmente la vida diaria dentro de su imperio. Porque el oro fue solo la superficie. Dale like si te sorprendió saber que la plata no valía nada en Jerusalén. Suscríbete para más historias bíblicas reveladas con detalle histórico y contexto real. Y comenta aquí abajo